Con fines prácticos de esta actividad, se ha elegido una industria de giro alimenticio que tiene como misión fundamental la producción de jugos de frutas cítricos y tropicales. El procesamiento de frutas tropicales y tomates hace uso de un evaporador de doble efecto con circulación forzada. Este se encarga de concentrar el jugo obtenido de las frutas y tomates a través de un tratamiento térmico bajo condiciones de vacío. La evaporación al vacío en la industria de jugos de frutas es una operación que se emplea frecuentemente para remover el agua contenida en los jugos, con la finalidad de obtenerlos más concentrados, hasta alcanzar el nivel de sólidos solubles deseados. Este proceso consiste en la reducción de la presión de la cámara de evaporación por debajo de la presión atmosférica. Esto nos permitiría disminuir la temperatura de ebullición del líquido a evaporar y que se alcancen temperaturas inferiores a las temperaturas de ebullición normal, evitando así altas temperaturas de exposición e impidiendo la descomposición de las sustancias. Dentro de las ventajas que esta operación ofrece a la industria alimenticia se encuentra que tienes una mejor estabilidad microbiana, reduces costos de almacenamiento y de transporte, prolonga el tiempo de vida útil de los productos, requiere bajas temperaturas de operación y requieres altas velocidades de circulación. Este video abarcará el tratamiento del jugo del tomate, en la cual el proceso consta de la recepción y almacenamiento del mismo, lavado y su selección, trituración, precalentamiento y tamizado. Posteriormente pasará a su proceso de evaporación que más adelante estaremos tocando más a detalle, a su pasteurización y enfriamiento y posteriormente envasado y almacenamiento del producto. La secuencia de actividades previamente explicada se encuentra representado en este diagrama, en la cual a continuación haremos énfasis del estudio de estos evaporadores que se encuentran en esta parte. Las características de estos es que son evaporadores de dos efectos en contracorriente. Su capacidad de evaporación del agua es de 9.950 kg por hora. El consumo de vapor directo es de 4.900 kg por hora. El consumo total de potencia requerido es de 142.97 kW. Y la descarga del condensado está representado por 4.9 metros cúbicos por hora. Aquí se puede apreciar una representación más detallada de este proceso, en la cual se pueden apreciar los caudales tanto de entrada como de salida, temperaturas dadas, entre otras cosas. A continuación vamos a comenzar haciendo los balances de materia y de energía correspondientes para saber cómo poder hacer el cálculo de este sistema de evaporadores. Otra característica fundamental para destacar de este sistema de evaporación es que su sistema solamente se libera cuando tiene una cantidad de grados Brix en su concentrado, por lo cual el concentrado que no se encuentre a esa concentración no va a pasar a la siguiente etapa de nuestro proceso. Para el correspondiente balance de materia en este sistema, para el primer efecto utilizaremos nuestras corrientes. En este caso, nuestra corriente de entrada representa el flujo másico del puré de tomate WF1 en kilogramos por hora y sus salidas correspondientes sería L1, que es el flujo másico del puré de tomate a la salida, y la corriente W1 que se encuentra aquí en la parte superior, que sería nuestro vapor secundario y corresponde también al flujo másico de agua evaporada del primer efecto. En este caso también se puede hacer un balance tomando las cantidades de materia del concentrado, tomando en cuenta nuestro flujo másico multiplicado por su composición másica, en este caso del puré de tomate, en ambos casos, pero respectivamente según sea la corriente en la cual se esté empleando. Para el segundo efecto, nuestro balance de materia correspondería a nuestra entrada, que es WF2. Nosotros conocemos este caudal. Más adelante se realizan los cálculos correspondientes. Esta está en función de sus salidas L2. L2, así como se puede apreciar aquí, es igual a WF1. Y a la corriente W2, que es el flujo másico de agua evaporada en el segundo efecto. En este caso desconocemos ese valor.
Posteriormente también se puede hacer el balance de materias considerando únicamente la cantidad de puré de tomate. En este caso sería multiplicar el flujo másico del puré de tomate por su respectiva composición másica en la entrada del segundo efecto, y de igual manera, y esto es igual a la salida del mismo. También, para poder determinar la cantidad de agua que se evapora en cada uno de los cuerpos del evaporador de múltiples efectos, se combinan las ecuaciones de balance de masa total y por componente de cada efecto, dando como resultado estas dos ecuaciones que podemos ver en la parte inferior. El flujo de tomate concentrado a la salida de cada efecto evaporador se puede obtener despejando L1 y L2 de las corrientes dos ecuaciones que se están mostrando en la diapositiva, dando como resultado las siguientes ecuaciones que podemos ver aquí en la parte inferior. Posteriormente también podemos hacer un análisis en la cual el valor de flujo másico a la salida el valor de flujo másico de puré de tomate a la entrada del primer efecto va a ser igual al flujo másico de puré de tomate a la salida del segundo efecto. En este caso ya lo habíamos mencionado anteriormente, WF1 es igual a L2, y de igual manera lo mismo sucede con la corriente W1, en la cual que el valor de flujo másico de agua evaporada en el primer efecto va a ser igual al flujo másico de vapor secundario utilizado por el segundo efecto, dando lugar que es W1 es igual a WS2, que en este caso WS2 se encontraría en este lugar. De igual manera que en la diapositiva anterior vamos a realizar el cálculo del balance de energía. Tenemos esta fórmula que se encuentra en la parte superior, que encerrado en el cuadro rojo, que involucra el flujo de la corriente WS1 multiplicado por el calor latente de vaporización del vapor directo. En este caso aquí se encuentra esa definición. Esta se encuentra en kilojoules sobre kilogramos. Esto representaría que es igual a la corriente WF1 multiplicado por su capacidad calorífica multiplicado por TB1. En este caso TB1 corresponde a nuestra temperatura de ebullición de puré de tomate en el primer efecto en grados centígrados, menos TB2, que representa nuestra temperatura de ebullición del puré de tomate en el segundo efecto. Cada uno de estos se encuentra desglosados en las ecuaciones que se encuentran abajo, en la cual TB1 es igual a una temperatura de saturación 1, que corresponde a la temperatura de saturación del agua, determinando la presión de operación del primer efecto del evaporador, más el punto de elevación del punto de ebullición en la disolución del primer efecto del evaporador. De igual manera sucede con TB2, que es la temperatura de saturación del agua, en la cual se determina con la presión de operación del segundo efecto más la elevación del punto de ebullición en la disolución del segundo efecto. Posteriormente también este está sumado a nuestra corriente o nuestro flujo másico de W1 multiplicado por una lambda 1, que es el calor latente de vaporización del agua evaporada, tomando en cuenta la elevación del punto de ebullición. Este valor se puede calcular con la fórmula que se encuentra en la parte inferior, que es lambda 1 es igual a lambda o P, que significa el calor latente de vaporización de agua evaporada a presión del operador en el primer efecto, más una capacidad calorífica, una Cp de vapor, que es el calor específico del agua evaporada a la presión de evaporación del primer efecto, multiplicado por la EP1 que posteriormente ya se había calculado. De igual manera también se puede calcular el calor específico del puré de tomate. Esto se puede hacer con la fórmula que se encuentra aquí arriba. Este es igual a una CPW y una C más multiplicado por un factor que ahorita vamos a explicar qué es, más una CPS. CPW y CPS corresponden a unas funciones, más que nada están en función de la temperatura a la cual se estaría evaluando. Aquí se puede ver en la parte inferior estos valores.
El CPW, no lo mencioné, es el calor específico del agua presente en el puré de tomate. Y CPS es el calor específico de los sólidos solubles presentes en el puré de tomate. XS sería nuestra fracción másica de sólidos solubles en nuestro puré de tomate en grados Brix, que son los dos valores que se encuentran en esta parte. Y la T corresponde a la temperatura media del puré de tomate entre TB1 y TB2, que anteriormente ya habíamos mencionado en cómo se representaba. Superficie de calentamiento del evaporador en múltiples efectos se representa con la letra ATC, en donde A1 es el área de transferencia de calor del primer efecto, más el 1A2, que es el área de transferencia de calor del segundo efecto. Para el área de transferencia de calor en el primer efecto A1 que habíamos mencionado en la ecuación anterior, se necesita realizar la ecuación que se encuentra en la parte superior. Voy a apuntarla, que es en la parte inferior, que es esta, en la cual corresponde a una WS1, que es el flujo másico de vapor directo consumido por el primer efecto, multiplicado por una lambda S1, que es el calor latente de vaporización del vapor directo, dividido entre UD, que es el coeficiente global de transferencia de calor del primer efecto. Este valor ya nos lo es proporcionado por el ejercicio, multiplicado por una TS, que es la temperatura de saturación del vapor directo, menos una TB1, que es la temperatura de ebullición del puré de tomate que habíamos tocado anteriormente. Para el área de transferencia de calor en el segundo evaporador también existe su fórmula, que es A2, en la cual está multiplicado por WS2, que es el flujo másico de vapor secundario consumido por el segundo efecto, multiplicado por una lambda S2, que es el calor latente de vaporización a la presión de vapor secundario, dividido igual entre su coeficiente global de transferencia de calor, en este caso, multiplicado por una TB1, y restado a una TB2, que es la temperatura de ebullición del puré de tomate en el segundo efecto. En el caso de TB1 es lo mismo, sin embargo se toma en cuenta el primer efecto. De igual manera hay que tomar en cuenta la determinación de la capacidad y economía de evaporación. Para esto se utilizan estas fórmulas que aparecen en esta diapositiva. La economía del evaporador de doble efecto con circulación forzada se utiliza esta fórmula, en la cual E es igual a WT entre una WS1. WT corresponde a un flujo total de agua evaporada en kilogramo por hora. WT está representado con esta fórmula que se encuentra aquí abajito, en la cual se hace una suma de W1 más W2, que son nuestros flujos. Posteriormente, la capacidad de evaporación, al igual que con la economía, es un concepto muy importante. En este caso de la estación evaporadora, C, nuestra capacidad de evaporación, es igual a la WT calculada anteriormente, que es el flujo total de nuestra agua evaporada, dividido entre un tiempo requerido por el equipo para evaporar el agua presente en la disolución, expresado en horas. Presentamos el diagrama con las condiciones en las cuales trabajará el sistema. Rápidamente explicamos, por ejemplo, que los evaporadores trabajan a una presión de 0.017 megapascales para el primer efecto y 0.0093 megapascales para el segundo efecto. Podemos observar que la corriente principal de alimentación de la mezcla de puré y agua es WF2, la cual entra con un flujo de 11.340.49 kilogramos, y se conoce de igual forma la composición másica que representa el puré, que es de 0.0442. La temperatura de saturación del agua en esta mezcla a la presión dada del evaporador es de 43.78 grados Celsius, la cual tendría que ser necesariamente la temperatura a la cual tendría que elevarse la mezcla para poderse evaporar el agua. La corriente que sale por arriba de este evaporador de segundo efecto, siendo W2, no conocemos aún su flujo, sin embargo tenemos su temperatura, la cual debería de salir a 60 grados Celsius. La presión de esta corriente sería de 0.015 megapascales. Siguiendo con el diagrama podemos observar
que hay una corriente de alimentación de vapor a este segundo equipo, la cual tiene una temperatura de igual forma de 60 grados Celsius, representada con la corriente de W1, que posteriormente de igual forma se hallará su flujo másico. La corriente de salida del evaporador de segundo efecto es L2, la cual representaría la mezcla de puré con agua. Esto después de evaporarse cierta cantidad en W2. Únicamente cabe recalcar que se va a evaporar el agua. De esta forma funciona el evaporador, considerando o manteniendo la cantidad de agua que se encuentra al inicio del sistema. L2 es de igual forma el flujo de WF1, la cual cuenta con una fracción másica de puré de 0.0796, que sería mayor a la fracción másica inicial de la mezcla. La temperatura de saturación del agua a la presión la cual trabaja el evaporador 1, que es de 0.017 megapascales, corresponde a una 56.59 grados Celsius. Sabemos también que existe una corriente de alimentación de vapor WS1, que sería la W1 que entraría posterior al equipo 2, representa una presión de 0.186 megapascales con una temperatura de saturación de 118.62 grados Celsius. Sabemos de igual forma como dato que la salida del evaporador de primer efecto que contiene al puré con agua es L1, sabiendo también la composición másica de este último, que es de 0.280 en relación a todo el flujo de L1. Ya. Puedes quitarlo, pero presentamos a continuación el desglose del balance de materia realizado en el sistema. Primero abordamos el evaporador de segundo efecto, sabiendo que la corriente de WF2, que es la corriente de alimentación que se va a purificar de puré de tomate con agua. L2 sería la corriente de salida del evaporador, una vez ya evaporada la cantidad de agua que representa W2, en este caso es de 5043.38. L2 sabemos que es la mezcla aún con agua de puré, representada con 6297.11 kilogramos. W1 es la corriente de alimentación de vapor a este evaporador de segundo efecto, con un flujo de 4556.66 kilogramos. Dato importante, en diagrama se representa de igual forma que la corriente L2 es la misma que WF1, que de igual forma alimenta al evaporador de primer efecto. Si nos damos cuenta es la misma cantidad, 6297.11 kilogramos, que es la mezcla de puré y agua. Posteriormente, la corriente L1 representa la mezcla de puré ya purificada aún más, la cual cuenta con una fracción masa de puré de 0.2880, comparada con la fracción inicial del puré a la entrada del sistema, que era de 0.0442. Notamos un incremento considerable de la composición másica del puré. Se desglosa la corriente WF2 de entrada, la cual cuenta con 10.839.24 kilogramos de vapor de agua, y el puré que representa esta fracción mencionada anteriormente, que es 501.25 kilogramos. La corriente de alimentación de igual forma al evaporador de primer efecto, que es WF1 o bien L2, por lógica se sabe que la cantidad de puré
en esta corriente es exactamente la misma que la alimentada, únicamente cambia la masa de agua en esta, ya que se evaporó cierta parte en el evaporador de segundo efecto, que corresponde al W2. En este caso queda de la siguiente forma. Sabemos que la composición masa del puré en la corriente L2 es de 0.0796, que es aún mayor a la inicial de 0.0442. Por lo tanto, la corriente o el flujo de agua en esta queda disminuido en un 5.795.86 kilogramos. L1, siendo la corriente de salida del evaporador de primer efecto, conocemos que de igual forma es la misma cantidad de puré, los 501.25 kilogramos. Sin embargo, se ve reducida la cantidad de agua que se encuentra en la misma, sabiendo que tiene una fracción masa de 0.702. Por lo tanto, al flujo total de esta corriente se lo multiplicamos por la misma composición de vapor de agua y obtenemos que realmente lo único que queda de agua en la mezcla es de 1239.414, lo cual se redujo considerablemente a lo inicial, que era de 10.839.24 kilogramos, después de haber pasado por todo el sistema. Ya